Vamos a platicar con la maestra Dora Isa González. Ella es analista internacional. Dora Isa, muchas gracias por recibir la llamada. No, muchas gracias por la invitación y que sea la primera de muchas y más en un caso tan representativo como este. Pues ojalá que así sea y te lo agradecemos mucho y sería un gran honor. Bueno, el proyecto conocido como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein permite desclasificar unos 20,000 archivos nuevos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia en la noche de ayer, ¿no? Miércoles, sí, ayer fue miércoles, que firmó una ley que exige a su administración divulgar archivos del fallecido, pues así le llaman, ¿no? Delincuente sexual Jeffrey Epstein. El propio Donald Trump ha dicho que era un degenerado, que por eso él dejó de ser su amigo, etcétera, ¿no? Bueno. Pero Trump, quien anteriormente se oponía a la legislación, cambió de postura después de que parecía estar encaminada a su aprobación en el Congreso. Dijo en su plataforma Truth Social que había acabado de firmar la ley para divulgar los archivos Epstein y dijo, los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras increíbles victorias. Bien interesante tu opinión, Dora. Finalmente, ¿qué es lo que tanto presionó a Donald Trump para que se diera? Pues más que un altruismo o una presión, es un mero cálculo político al estilo apremiante del negociador denominado Trump, que por ahí le decían el negociator, y más en tiempos claves como ahora es el enclave electoral que se está sufriendo en estos momentos en Estados Unidos. Él había calculado, inclusive lo dio en discursos anteriores cuando estaba en las campañas y con el MAGA, de que lo iba a hacer público. Después hubo la apuesta o el desafío por parte del Congreso de que así fuese, y él pues simplemente está reafirmando el punto en el que dijo, pues bueno, yo tengo menos que perder que ustedes, y es más, eso es una estrategia que va a generar una afectación pues multiplicada hacia los demócratas y también a la red internacional. Ahora, es interesante ver que esta ley no solo, aunque se le llama el caso Epstein, es un caso de transparencia amplia, donde va a limitar sobre todo al FBI, al Departamento de Justicia, el secreto de ciertos archivos por temas de seguridad nacional, donde se les obliga que a los 60 días, de 60 días a 180, estos se publiquen. Entonces, esto es una doble jugada donde le permite un control bastante representativo al Congreso y a la vez al Ejecutivo, ¿no? Ajeno al Departamento de Estado, lo que puede inclusive aventajar en las riñas políticas que sabemos que Trump ha estado incursionando en los últimos años. Además, ha dejado un mensaje muy importante social en tiempos electorales de que no se permiten las élites y aquí nada va a estar oculto, ¿no? Nosotros estamos cambiando, maximizando nuestro perfil como alguien popular, que es lo que desea la población en general. Bueno, pero la ley llega luego de más de 4 años de reclamos de transparencia por parte de la oposición de Trump, así como de las familias de las víctimas de Epstein, que fueron muchas, quienes buscan que la publicación permita evidenciar posibles cómplices y responsabilidades penales. Y esta ley avanzó gracias a que la semana pasada, pues un grupo de demócratas de la Cámara Baja adelantó estos 20,000 archivos nuevos que incluían correos donde el señor Epstein aseguraba que Trump tenía conocimiento de sus crímenes y que de hecho había pasado horas con una de las víctimas en su mansión. Digo esto, Dora, porque desde tu perspectiva y con base en tu amplísima experiencia y enorme conocimiento sobre este tipo de situaciones, Sí. ¿Qué es lo que ya has adelantado? Bueno, es una estrategia, es una parte del juego político de Donald Trump, pero ¿qué es lo que le va a dar ese beneficio en última instancia para las intermedias que se llevarán a cabo el próximo año? Pues son medidas de, primero, el control de daños, si es que lo aceptó como lo aceptó, es que simplemente él ya tenía calculado, más sabiendo que en ambos congresos en estos momentos tiene mayoría republicana, ¿no? Y de hecho donde hubo, o sea, fue unánime en el Senado y en la Cámara de Representantes nada más hubo un voto en contra. Y teniendo esta mayoría de ambos, pues se sabe, o sea, y ese es el mensaje clave, ¿no? O sea, cualquier élite que esté en contra es que está aceptando que está en los archivos.
Y si Trump remarcó y su propio partido dijo, va, no los aventamos, inclusive está diciendo va a vivir más, o sea, quien va a vivir más repercusiones es el Partido Demócrata más que el Republicano, y en lo personal es que ese cálculo ya está muy estimado. Y esto también deja el mensaje, sabemos las elecciones locales, donde pues resaltaron perfiles demócratas en estados y ciudades claves para las votaciones que después van a continuar. Y en ese cálculo saben que si no hacían una clase de acción que transparentara, que fuera meramente popular, que limpiara la imagen en este proceso de Trump, renovar la idea de MAGA, ¿no? Y estos escrutinios, ¿no? Que lleva pues más de 30 años, es el caso de Epstein, y que pues solo ha pasado de archivo en archivo, pues eso le hace una reafirmación electoral bastante fundamental. Primero, mata el mito de que él está en riesgo, ¿no? Y maneja una política gringa muy clave, que es, pues no permitimos la extorsión en ningún momento, nosotros no nos dejamos extorsionar, y aquí vamos directo a lo que es. Y la segunda es que el criterio de que ya había una adelantada, una estimación en encuestas, que el Congreso y muchos otros lugares iban a girar nuevamente hacia el lado demócrata, pues esto deja en duda plenamente esa parte, y más precisamente con lo que comentas, los nombres y los archivos y los procedimientos que van a darse continuamente. O sea, va a pasar una serie de teorías conspiranoicas, como decimos nosotros, también va a haber una serie de escándalos consecuentes de los mismos, y le da mucha materia, carne, para poder jugar electoralmente a Trump, ¿no? Y a los republicanos. Oye, pero ¿tú no consideras que pueda salir algo que definitivamente afecte o, o provoque ante el electorado pues una reacción adversa para pues toda la estrategia del señor Donald Trump en materia comercial, arancelaria, migratoria, etcétera, que no se acaba de entender? ¿No crees que esto pueda, en un momento dado, si sale algo que él no esperaba o que no recuerda, perjudicarlo? Creo que él es un hábil negociador en ese sentido. Tiene medido, creo que va a haber daños, pero los tiene muy bien medidos. Y no solo son nacionales, son internacionales, a sabiendas de los dichos que se han dado, los documentales que como mexicanos conocemos gracias a Netflix, donde inclusive se apegan a la corona británica y otras nacionalidades. Creo que es algo que él tiene ya bastante estimado, dónde sí, dónde no. Y hay que recordar, a cada país le remueve distinto popularmente el vínculo político, ¿no? Y la historia de Estados Unidos en este caso, pues ha habido más de un presidente de los Estados Unidos con escándalos, digamos, sexuales o de infidelidad o de otro tipo, ¿no? Y apremia más al estadounidense que lo digan honestamente y de frente, y pega otras cosas más distintas, cuando pues tiene que ver con la limitación de su libertad, la integración de datos privados, ¿no? O el caso de Watergate, que es una de las cosas más dolorosas, que sí provocó un cambio, ¿no? En la elección en Estados Unidos. Entonces hay que pensar qué pega o qué no pega, ¿no? En este caso, un escándalo de que pudo haber alguien en un segundo, tercer personaje estar vinculado, pero propiamente no en algo directo. Creo que es algo que pues simplemente se va a volver un rumor de unos días, y posteriormente va a seguir continuar, ¿no? Pero el hecho de que justo en ese término de la idea de libertad estén abriendo la caja de Pandora, abriendo los archivos, y que por primera vez se haga con el presidente Donald Trump, esa es otra clase de mensaje que hay que pensar cómo lo va a tomar el electorado estadounidense. Uh-huh. Pero ¿en qué sentido esto que mencionas tú? Porque para ellos la queja de que se está privando, que el gobierno por excusas de seguridad nacional, y que no están aprobando la libertad, pues es algo que ha molestado y se ha vuelto un escándalo para los estadounidenses. O sea, en realidad a la historia va a quedar que fue con Trump, y que sabe que tiene mayoría republicana en ambos congresos, aprobaron una ley donde transparentas todo, ¿no? Y que limitas el archivo, y que no proteges a las élites, porque la ley en general es para no proteger a las élites y quitarle poder al FBI y al Departamento de Justicia. Oye, ¿y cuándo crees que comiencen a salir los detalles de esta? Pues sí, es una investigación.
pues supuestamente va a ser de inmediata ejecución. Entonces, si hablamos de cuándo quede decretado, estamos hablando que en un mes eso estaría operando y tienen máximo 60 días para publicar los archivos. Entonces, están en tiempo y forma para que entre en la coyuntura electoral. Es importante ver eso, ¿no? Y es interesante también ver la respuesta que pueda tener del lado de los demócratas, ¿no? Al fin y al cabo ellos están votaron, no podían votar en contra, ¿no? Pero es cómo lo van a manejar porque nuevamente el asunto aquí es que las mayorías están con los republicanos y así lo va a ver la población estadounidense. Oye, pero también quizá recordar que el presidente es tan hábil, pues que se ha salvado de todas, ¿no? Todas se le resbalan. Todas se Incluso, les pues lo resbalan, que... ¿sí? ¿Mande? Sí, todas se les resbalan y también las atrapa. Y bueno, sí. Incluso con la actriz esta porno a la que finalmente creo que sí, le tuvo que pagar un dinerito, lo que sea. Pero, o sea, desde tu perspectiva, es, ha sido tan exhibido en todas sus formas el actuar del presidente de los Estados Unidos con tantas demandas y denuncias que creo que todavía tiene pendientes, que esta sería una más y que él piensa que como el resto no le van a afectar. Sí, yo creo que lo considera como otra raya al tigre, ¿no? Exacto, sí. Pero es que él ha tomado un discurso que a los estadounidenses desvía la atención, o sea, la razón y es pensar un poco la primera vez que él llegó electoralmente y en esta última, con el famoso MAGA, él está hablando de la virtud estadounidense de volver a ser hegemonía, ¿no? Es esta tendencia, porque lo estamos viendo alrededor del mundo, de la maximización de los nacionalismos, ¿no? De las personalidades que tienen la solución o la receta médica para el día siguiente dejar en el mejor estado el mundo que va a gobernar, ¿no? Entonces, eso es Trump. Trump les dio una ilusión de tener un American First a través del MAGA que les está prometiendo asegurar o estabilizar su situación fiscal que ha ido a la baja en Estados Unidos, la tasa de interés está mayor, los ingresos son menores, y que en casos de migración por la falta de empleo, pues él también, o sea, habló, el discurso fue para los trabajadores y sobre todo los latinoamericanos ya nacionalizados estadounidenses. Ese es el nicho de poder de Trump, lo demás se resbala como mantequilla. Donde puede estar el riesgo en Trump no es en este asunto que ese finalmente va a terminar siendo otro caso popular de alguien que first time por primera vez abre algo que era el escándalo público que decía la élite no lo acepta y él sí lo aceptó, sí permitió abrirse, inclusive sabiendo que puede haber riesgos, ¿no? Porque lo ven, es el escándalo, es la noticia, ¿no? Pero el asunto es si él en el camino no logra garantizar esa estabilidad fiscal y la empleabilidad, pues está en riesgo, ¿no? Pero otros asuntos simplemente se vuelven la noticia cotidiana de la mañana donde todo el mundo y durante una semana, un mes y meses van a hablar sobre eso y finalmente no va a virar, digamos, la tendencia electoral que pueda estar ahorita en curso. Uh-huh. Oye, pero también pues está indirecta o directamente, no sé, apoyando a los familiares de las víctimas de Epstein, a las propias víctimas de Epstein, porque pues eran muy jovencitas entonces, y eso también quizá le puede traer pues cierta, este, ¿qué sería? Popularidad o buen ánimo con todas ellas, ¿no? Sí, reivindica a ellas y a toda la comunidad que se ha considerado afectada, ¿no? Por el abuso del poder en distintos ámbitos, se van a asimilar, se van a figurar en ello, ¿no? Ahora, en este caso, también es importante decir, o sea, Trump lo está utilizando, es su carta oculta, el as bajo la manga, implicando los riesgos que eso se den hacia él y hacia los propios del Partido Republicano, inclusive actores fundamentales que apoyan en la campaña, ¿no? Todo esa red, ¿no? Que existe, si él lo utilizó es que sabe que la última elección de los demócratas pues viró, o sea, tuvo una fortaleza en zonas claves, ¿no? Nueva York sabemos que es demócrata, que estaban intentando tildarlo hacia republicano, ahí hay figuras como Sogran que apremian y dan una gran promesa, pero no deja de ser una ciudad de ciudades que está acostumbrada a ser demócrata, pero el caso como Virginia, New Jersey, o sea, que era alguien que estaban los republicanos y luego se incorpora a los demócratas, eso sí es un riesgo para él
y el partido que representa. Por tanto, saben que fue la herramienta, el recurso último para tratar de equilibrar y que no se gire la tendencia demócrata, sobre todo para las elecciones parlamentarias, que es donde él quiere mantener la mayoría. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Bueno, pues regreso a despedir a la maestra Dora Isa González. Mi estimada Dora, pues el hecho de que Trump finalmente firme la ley para divulgar archivos del caso Epstein, pues vamos a esperar, pero como tú dices, es tan hábil y tan calculador que pues esto yo creo que le va a quitar un peso de encima con mira a la elección intermedia del 2026, ¿no? Sí, así es. Está interesante ver y más el cómo, ¿no? Y lo que vaya a salir por delante va a ser un estire y afloje, ¿no? Y sobre todo muchos supuestos de conspiración, ¿no? Sobre seguridad nacional, quiénes están implicados. Va a ser la noticia palomera de todos los días, Oscar. Oye, Dora, pues yo te agradezco muchísimo y te voy a tomar y te quiero hasta comprometer, que sea la primera de muchas, ¿no? Sí, que así sea. Yo con mucho gusto. Créeme que muy admirada en lo personal, Oscar, todo lo que llevas acá y pues será un gusto también y seguro para todos los que te escuchan. Bueno, seguiremos muy en contacto. Es la maestra Dora Isa González, analista internacional. Gracias, Dora, un abrazo con enorme gratitud. Igualmente, un abrazo. Gracias.